Bien, como tenemos muy poco tiempo, yo voy a dar una perspectiva un poco global, general, del lado psicológico de la migración, porque el tema, como se puede comprender, es muy complejo y muy grande, ¿no? Y lo voy a centrar en esta idea del síndrome de Ulises. Como digo, voy a ir bastante rápido. Me interesa sobre todo la visión de conjunto, luego podemos comentar algún aspecto más o posteriormente a esta sesión, si alguien está interesado, también podemos seguir en contacto, pero creo que si no se tiene una visión general es muy difícil comprender de qué estamos hablando. Bien, la primera idea, tal como ponía el título, es que todo el tema de la migración está muy deshumanizado. Creo que esto liga con las intervenciones anteriores, ¿no? Se habla de migración a nivel económico, demográfico, pero parece como que se habla de contenedores, se habla de mercancías, se habla de estadísticas, de gráficos, y detrás de eso hay personas, seres humanos que tienen sentimientos, que tienen su biografía. Todo eso parece interesar poco, ¿no? Yo creo que hay una gran deshumanización de la migración. Los seres humanos somos buenos emigrantes, es muy fácil de demostrar, ocupamos todos los lugares del planeta, desde los climas más extremos de calor o de frío. De suyo ya los primates humanos hemos sido emigrantes, Australopithecus, Ergaster, es decir, somos todo un grupo de mamíferos con una fuerte tendencia y capacidad de emigrar. Hoy en día conocemos que hay genes ligados a la migración, genes del sistema dopaminérgico, que están relacionados con la búsqueda de nuevos estímulos, con el cambio, que son cualidades muy importantes para la supervivencia, que están ligadas a la capacidad de migrar. Hay estudios sobre tipos de personalidad de migrantes, hay cosas que se están investigando que son muy interesantes. Y de suyo, si nosotros miramos una gran ciudad como Madrid, la procedencia de la gente, pues podemos ver que todos los humanos procedemos de África, ¿no? Es decir, que la historia de la humanidad pues es una historia de migraciones, y lo sabemos por la genética, tanto por estudios de cromosoma Y masculino como de ADN y mitocondrial femenino. Todos los puntos nos llevan a una zona de Kenia, en el este de África, de la que salió el grupo del que descendemos toda la humanidad. Bien, ¿todo esto a qué viene? Pues a que en realidad hoy este viaje no sería posible. Es decir, hoy nuestra historia no existiría. No existiría Roma o Nueva York, porque hay unos muros, unas barreras que impiden que la gente pueda moverse. Hoy no hubiéramos podido salir. Y de suyo, tal como vemos, pues el mundo está lleno de muros. Aquí cada día tendría que cambiar la diapositiva porque hay un muro nuevo en Croacia, en Austria, en fin. Esto sería un trabajo interminable, ¿no? Ir adaptando cada día, porque es el mundo en que estamos viviendo. Bien, entonces, como digo, la historia de la humanidad es una historia de migraciones. Abraham, Moisés, los viajes de estas personas, de Ulises, son referentes un poco de nuestra propia cultura, pero hoy todo eso está impedido. Emigrar es algo muy difícil, y realmente esto es lo que nosotros trabajamos en un dispensario que tenemos en la zona del puerto de Barcelona, en la que, tal como comentaba Dori, pues hace más de 30 años que investigamos y trabajamos con población que va llegando a Barcelona, procedente de todo el mundo. Bien, de suyo, pues ya en los años 90 escribimos un libro sobre este tema, con las migraciones de aquella época, y la comparación de los datos de entonces con los de ahora es lo que nos ha llevado a hablar de este síndrome de Ulises, porque las condiciones de la migración cada vez son peores. Cada vez estamos viendo que la migración es más difícil. Esta es una imagen de los años 60, de las migraciones que había entonces en España, todavía en el franquismo. Muchísima gente emigraba pues dentro de la península, hacia Europa, hacia América. Aquí tenemos una foto de despedida de inmigrantes en el puerto de Bilbao, de donde yo soy. Yo recuerdo haber ido de chico a despedir a parientes míos que marchaban a América o que volvían, pero mis parientes marchaban con un proyecto, con posibilidades de desarrollarse en el país al que iban. Es decir, había unas condiciones para emigrar. Después nos encontramos con que España entra a la Unión Europea, hay todo un desarrollismo, y nos encontramos con que empiezan a llegar inmigrantes a España, algo que no había pasado. España siempre había exportado gente, empieza a llegar gente en unos viajes que simbolizan las dificultades. Evidentemente no todo el mundo llega
en estas pateras, pero simbolizan la dificultad de esta migración, viajes en condiciones duras que muchas veces acaban de una manera terrible. Yo también he estado pues, en la isla de las Palomas, en Tarifa, en el Faro de la Antalleda. He visto llegar a esta nueva migración y no tiene nada que ver con lo que había visto antes. Entonces yo creo que la comparación es muy instructiva, ¿no? Dicen que es la madre de la ciencia, ¿no? No es lo mismo emigrar en buenas condiciones que emigrar en condiciones extremas, no es lo mismo emigrar en barco que emigrar en patera. Este es el símbolo, yo creo, de lo que está pasando con la migración. Todos conocemos estas imágenes, pero el mundo ha seguido girando y ahora pues son otra vez los propios españoles los que están emigrando. Nos encontramos con centenares de miles de jóvenes que están emigrando. El año pasado murió un chico español en Noruega de frío, durmiendo en la calle. Es decir, que esto no es un tema que se dé solo aquí, o hay españoles sin papeles o sin documentos, o como lo queramos llamar, pues en México, en Brasil, en países que están endureciendo las políticas de recepción de migrantes. Por lo tanto, es un mundo en el que todo está en movimiento y la migración es un tema pues, muy importante y que genera mucho sufrimiento. Podríamos decir que hay 5 tipos de inmigrantes en el mundo de hoy. Los ricos, porque inmigrante es todo el que se mueve, ¿no? Los ricos, que de suyo no se les llama inmigrantes, se dice que tienen movilidad, migrantes para los pobres, que tienen movilidad. Tenemos que viajan por donde quieren, como quieren. Todos sabemos que, por ejemplo, si uno viene a España y se compra un piso, le dan los papeles, es decir, que realmente es un tema económico, ¿no? No hay que cruzar esas vallas y hacer todas esas cosas, ¿no? Si trae el talonario ya le dan los papeles, ¿no? Luego tenemos los inmigrantes con todos los documentos, que aún así constituyen uno de los sectores con más problemas de integración y de funcionamiento para ir adelante en nuestra sociedad. Muchos inmigrantes que, aunque tienen documentos, no tienen todos los derechos. Por ejemplo, no pueden traer a la familia, que es uno de los grandes sufrimientos emocionales que vemos, las rupturas familiares. Inmigrantes que están semidocumentados, tienen papeles, los pierden, y millones de sin papeles, de inmigrantes sin documentos. Nosotros calculamos que hay unos 50 millones en el mundo, en una asociación que tenemos, la Red Atenea, que os he traído algunos folletos. Trabajamos con gente de muchos países y vemos que los problemas son bastante parecidos y que hay, como digo, millones de personas viviendo estas situaciones extremas. Estas personas son las candidatas fundamentales a padecer el síndrome de Ulises, que es un cuadro de estrés, un duelo, que no es un trastorno mental, es un cuadro de estrés. Bien, podemos decir que hay 3 grandes diferencias entre las migraciones de hace apenas 30 40 años que nosotros mismos hemos estudiado y las migraciones de ahora. En primer lugar, las rupturas familiares. Hoy en día emigran hombres, mujeres, niños, pero emigran solos. Es decir, cada vez hay más dificultades para emigrar en familia. Hay una ingeniería legal que impide la renovación familiar. Se pide un sueldo fijo, un domicilio con unas condiciones que no tienen ni muchos españoles. En segundo lugar, una exclusión social estructural para millones de personas. No es que el ascensor social esté averiado, es que ha sido arrancado de cuajo. Es decir, no tienen acceso realmente a entrar en la sociedad de acogida, y lo que es más grave, se ha criminalizado la migración. Esto nunca había pasado en la historia. Emigrar es un delito. Primero fue en Italia, pero aquí habría que ir actualizando esta diapositiva continuamente porque cada vez hay más países que están introduciendo este criterio de que emigrar es un delito, ¿no? Es como robar, como que está dentro de esa categoría penal. Bien, entonces, como digo, voy un poco rápido. Nosotros trabajamos con modelos a nivel psicológico de la teoría cognitiva y psicosocial del estrés y la teoría psicoanalítica del duelo. No vamos a entrar ahora en aspectos técnicos, pero aquí hay algunos libros que recogen muy bien estos planteamientos. Tenemos un modelo de que hay 12 características específicas en el duelo migratorio. Emigrar supone toda una serie de emociones y de procesos psicológicos que son diferentes, por ejemplo, al duelo por la pérdida de un ser querido, por la muerte de alguien. Cuando alguien muere, desaparece. En la migración hay una separación, no es lo mismo desaparición que separación. Entonces, el proceso psicológico de elaboración es muy diferente. He traído algún libro también que recoge estos conceptos por si a alguien le puede interesar, pero que hablar de migración a nivel psicológico es hablar, como vemos, de un proceso muy complejo que requiere tiempo para su elaboración y que requiere ayuda también para poderlo elaborar. Y tenemos también este modelo de que hay 7 grandes duelos en la migración: la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social,
el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Es decir, todo. Cuando uno cambia, le cambia todo lo que le rodea. Entonces tiene que hacer un proceso muy complejo de cambio, de integración. Por eso en general emigra gente joven, gente fuerte, porque no todo el mundo se ve capaz de hacer tantos cambios, y más a la vez. Bien, entonces el duelo migratorio es una parte del cambio migratorio. La migración es un proceso muy complejo, es un life event que forma parte de los acontecimientos de la vida, tiene elementos positivos, tiene elementos neutros y tiene un lado oscuro, un lado complicado, que es lo que llamamos el duelo migratorio. Ese duelo, cuando se vive en buenas condiciones, se puede ir elaborando. La persona se va integrando, siempre le quedará un cierto contraste, un cierto desajuste con el país al que llega, porque la personalidad se construye en la infancia y realmente cuando hemos moldeado nuestra personalidad, cambiarla no es un proceso sencillo. Entonces siempre quedaría una pequeña parte de duelo, pero que no es ningún problema para la mayoría de la gente. El problema está cuando se emigra en condiciones extremas. Entonces no se puede elaborar el duelo migratorio, el sujeto entra en una crisis permanente que le acaba pasando factura a nivel emocional y a nivel personal. Diferenciamos entre duelo simple, duelo complicado y duelo extremo. Duelo simple es emigrar en buenas condiciones, como mis parientes cuando iban a América. Duelo complicado cuando hay dificultades pero se pueden superar. Y duelo extremo cuando no es posible salir adelante en la migración, como veremos con los inmigrantes con síndrome de Ulises, que viven una situación extrema en la que no pueden realmente elaborar lo que están viviendo. Y en ese sentido el síndrome de Ulises es una variante extrema del duelo migratorio. No es ninguna enfermedad, ningún trastorno mental, es un duelo que forma parte de la vida, el duelo que va ligado a la migración, pero que como se vive en condiciones extremas, impide a la persona salir adelante, impide a la persona que lo pueda elaborar y entra en crisis, y esto es lo que llamamos el síndrome de Ulises. Pero no es lo mismo duelo extremo que duelo patológico, que enfermedad mental. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Hay dos grandes factores para entender la salud mental del inmigrante. La vulnerabilidad, es decir, las limitaciones, discapacidades o problemas que trae, que le van a restar, que le van a generar problemas a la hora de salir adelante en el país de acogida, y luego los estresores, que son los problemas, las dificultades, las murallas, los muros que le pone la sociedad de acogida para ir adelante. Tenemos una escala con la que trabajamos para investigar estos duelos de la migración, y también la tenemos publicada, está traducida al inglés en la Universidad de Berkeley, se utiliza en bastantes países y nos permite analizar más de 100 variables de cómo vive el inmigrante su proceso migratorio. Bien, de una manera muy telegráfica, Twitter, que decía antes, hoy en día sabemos que la patología psiquiátrica es universal, hay los mismos trastornos mentales en todo el mundo, pero con diferencias culturales en la expresión. Entonces, desde un punto de vista general, así psicopatológico, podemos decir que hay los mismos trastornos en todas partes. Después habría un segundo tipo de trastornos que se llaman los Bound Cultural Syndromes, que son algunos cuadros que tienen más especificidad cultural. Ahora sería muy largo explicarlo. Nosotros los vemos, por ejemplo, en pakistaníes que llegan a Barcelona. Hay una comunidad muy grande de pakistaníes que tienen una serie de trastornos que son muy poco corrientes en Occidente, que están ligados a su cultura, pero el mayor problema de salud mental de los inmigrantes tiene que ver con el estrés, con cuadros de este tipo, síndrome de Ulises, ligados a problemas de poder salir adelante por las dificultades emocionales que están viviendo. Entonces vamos a ver rápidamente qué es el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises tiene dos elementos: los estresores, los problemas que viven estas personas, y por otro lado los síntomas, que son las respuestas que dan estos inmigrantes a estas situaciones de estrés. ¿Cuál es el primer estresor? La soledad forzada. Ya lo decíamos, familias rotas. Nosotros tenemos grupos con mujeres bolivianas que llevan años aquí y que nos dicen: todo por los hijos, pero sin los hijos. Hace años que no sabemos de los hijos que dejamos allá. Casi ni se acuerdan de nosotras. ¿Qué hacemos aquí matándonos a trabajar cuando realmente esos hijos ya casi nos han olvidado? Lo que nos estamos perdiendo. Estos chicos van creciendo y si no estamos allá eso no vuelve. Esos momentos son irrepetibles. Tengo el cuerpo aquí, la mente allá. El locutorio, qué lugar tan extraño. Estás cerca y a la vez lejos. Esto es un sufrimiento muy importante en las migraciones actuales. Esta es una pareja que se tiene que encontrar así en el Muro de México,
Y esto es muy importante psicológicamente porque afecta al apego, que es un instinto. En toda la psicología actual se considera un concepto fundamental. Ya desde los mamíferos tenemos una fuerte tendencia a vincularnos afectivamente, pero para millones de personas estas vinculaciones están rotas. Entonces esto supone un sufrimiento psicológico enorme. Es decir, aquí tenemos una foto de una familia emigrante que llega a Estados Unidos. Esto es la isla de Ellis, está en el museo de la isla de Ellis, pero esta es una foto de museo. Ya no hay familias que lleguen así. El papá, la mamá, los niños, primero llega uno, al cabo de un montón de tiempo llega otro, tiene que volver otro. Las familias están rotas y esto da lugar a un sufrimiento psicológico muy grande. Fijaros que este sufrimiento no solo afecta a estas madres que están aquí, esos hijos que están allá también están sufriendo muchísimo. Hay un pueblo en Ecuador que se llama Chunchi, en los Andes, en el que ha habido 62 niños que se han suicidado. Los padres están en España, en Europa, en América, allá sufren maltrato, abusos, explotación laboral, están a cargo de tíos, bueno, este sufrimiento no solo existe aquí, también existe al otro lado, en los países de origen. Bien, evidentemente, otros estresores importantes son la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia. Estas personas están fuera de la sociedad, de la integración en la sociedad, por lo tanto, pues tienen grandes problemas para la propia supervivencia. Pero el cuarto factor, que es muy importante en las migraciones actuales, es el miedo, el terror que se vive en las migraciones actuales. Esta es una patera que se pasó de Canarias, salió de África, iba hacia Canarias, se pasó y apareció en Venezuela. Meses después los encontraron carbonizados en el Caribe, que es un poco la misma ruta que hizo Colón. Los alisios lo llevaron hasta allá. Este es un hombre butaca encontrado en la frontera México-Estados Unidos. Cuando uno tiene un hijo al otro lado, hace lo que sea por encontrarse con él. Entonces, estas imágenes, como todos conocemos, pues forman parte de las migraciones del mundo de hoy. Pero esto es muy importante también psicológicamente, es decir, no estoy planteando esto como un relato, sino estoy intentando entender desde el punto de vista personal, psicológico, humano, qué importancia tiene. Y es una importancia muy grande, porque la seguridad, en el modelo de Maslow, que es otro modelo fundamental en la psicología, la seguridad es un elemento fundamental de la salud mental. Y si la gente vive en el terror, no puede tener salud mental, está lógicamente afectada. Esto supone una afectación incluso cerebral, incluso biológica, no solo emocional. Fijaros que en el Mediterráneo estamos teniendo cifras de muertos propios de una guerra. Muere a veces más gente en los naufragios que en el relato que hacen de la propia guerra de Siria. Es decir, estamos viendo que realmente las cifras son enormes y esto tiene un gran impacto psicológico porque incluso con estudios biológicos hemos visto que el cortisol, que es la hormona que se secreta en situaciones de estrés, acaba afectando a una parte del cerebro, que es el hipocampo. Fijaros cómo el incremento de cortisol supone un descenso del volumen del hipocampo. Entonces, es tremendo cómo este estrés está afectando a estas personas. Bueno, me dicen que estamos ya casi en el tiempo. ¿5 minutitos? ¿Sí? Vale, bien, ya he dicho que voy muy telegráficamente. Bien, entonces, evidentemente estos estresores son muy impactantes en el sujeto porque al ser múltiples se potencian entre ellos, son crónicos, se viven durante muchísimo tiempo, no los controlan. En psicología sabemos que es muy importante controlar el estresor, son de una gran intensidad, no tienen redes de apoyo social, todo lo que hace complicado el estrés encima lo están padeciendo. Y por si las cosas no estuvieran suficientemente mal, para acabarlo de arreglar, entre comillas, muchas veces intervenimos los profesionales de la salud, los profesionales de los servicios sociales y nos equivocamos atendiendo a esta población. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que banalizan estos temas y dicen que, bueno, pues que se aguanten, que no vengan, es decir, no le dan ninguna importancia, pero otras veces, con frecuencia, confundimos los cuadros de estrés con enfermedades. Medicalizamos, psiquiatrizamos el estrés, el duelo y nos convertimos en un nuevo estresor. Por ejemplo, yo veo muchos casos de inmigrantes con cuadros de estrés a los que les dan antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Pues un antidepresivo tiene un efecto letal sobre la sexualidad, que a lo mejor era de las pocas cosas que todavía le funcionaban, ¿no? Pues resulta que ha ido a buscar ayuda y todavía le han estropeado más, ¿no? Bien, entonces este tema se da en todo el mundo, como todos conocemos, ¿eh? Mientras tanto Europa está envejeciendo y las fronteras están cerradas, es decir, en este momento en Europa se gasta más en pañales para viejos que para niños.
porque no tenemos población de recambio, pero las fronteras están cerradas. Hay un sufrimiento enorme, que es lo que nosotros estamos describiendo. Es decir, yo no intento hacer un planteamiento a un nivel más global, político, etc. Eso creo que es un terreno muy importante, pero yo intento plantear solamente el lado humano de lo que está pasando. Bien, el viaje migratorio cada vez es más complicado. Todos conocemos el ejemplo de La Bestia, este tren que cruza México. Muchas mujeres que llegan embarazadas han sido violadas. Hoy en día se recomienda llevar un anticonceptivo para el viaje migratorio. El Depo-Provera está ya en el kit de las inmigrantes, porque el riesgo de violación, de abusos es enorme en el viaje migratorio. Claro, todo esto realmente genera un gran sufrimiento emocional. Los síntomas del síndrome de Ulises, voy a ir muy rápido porque es un aspecto un poco más técnico, son síntomas del área del estrés, no son síntomas de un trastorno mental como la depresión, como el trastorno postraumático, forman parte del área del estrés. Un síntoma muy importante suele ser la cefalea. Vemos mucho dolor de cabeza en esta población, hasta tal punto que incluso le hemos puesto este nombre, le hemos llamado inmigraña, migraña del inmigrante, porque como no sé por qué las dos palabras tienen la misma raíz, migración y migraña, pues para ir más rápido escribimos inmigraña. Es decir, este sufrimiento psicológico se expresa en este tipo de sintomatología, pero que no es una sintomatología propia, como digo, de un trastorno mental. Bien, entonces ya para ir terminando, es muy importante el respeto de la cosmovisión de la persona que nos pide ayuda, su visión del mundo, si está ligada a la brujería, al mal de ojo, hay muchas cosmovisiones, y si no hay una empatía y un respeto hacia el otro es imposible que le podamos ayudar. Pero, como me decía una vez un inmigrante al que le preguntaba por el tema del mal de ojo, me decía: no se equivoque, el mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes aquí, ese es mi mal de ojo. Es decir, que diferencian muy bien lo cultural de lo social. Ahora no nos equivoquemos, yo ya sé dónde está mi mal de ojo, son sus leyes, ¿no? Bien. Hemos hecho muchas investigaciones sobre esto y nos sale un porcentaje de en torno al 15%, entre el 15 y el 20% de los inmigrantes que van a las consultas, tanto médicas como de atención psicológica, con este tipo de problemática, que desgraciadamente casi siempre es entendida como trastorno mental, y creemos que no se les está ayudando realmente cuando no se entiende que el sufrimiento que tienen es un sufrimiento que forma parte del área adaptativa, que no está en el área del trastorno mental. Bien, y ya para terminar, simplemente ¿por qué le llamamos a esto Ulises? Pues le llamamos Ulises porque yo creo que este sufrimiento que vemos en los inmigrantes pues nos recuerda a la Odisea, ¿no? Soledad forzada, miedo, indefensión, familias rotas, es lo mismo que estamos viendo, lo que leemos en la Odisea es lo que estamos viendo. Sí que quería decir que hay un trastorno mental que está muy poco trabajado en los inmigrantes, que es el alcoholismo. El alcoholismo tiene graves repercusiones sobre los temas de violencia de género, abusos sexuales. Sin embargo, se considera que es un tema cultural, cuando en realidad es un trastorno mental. Estamos confundiendo lo que es estrés, llamándole trastorno mental, y lo que es trastorno mental decimos que es cultural. Creo que no se está trabajando adecuadamente. Este es un problema muy importante. Fijaros que hay países que tienen hasta esta señal de tráfico, la importancia que tiene el alcoholismo. En toda nuestra cultura, el alcohol forma parte de los referentes culturales. Tenemos la bodega Quitapena, ¿no? Esto forma parte de nuestro referente cultural. Bien, entonces, tal como decía, pues el nombre de síndrome de Ulises viene pues de esta idea de que estamos reviviendo lo que estaba descrito ya en la Odisea, ¿no? Sobre todo aquella imagen cuando Ulises dice mi nombre es nadie. Realmente estas personas, para sobrevivir, tienen que ser invisibles, tienen que ser nadie, pero si uno es nadie no tiene identidad, no tiene autoestima, no tiene integración social, y así no puede haber salud mental. Gracias por la atención.